Me fui de viaje escolar por una semana. Nada más. Cuando regresé, mi recámara ya no existía. La habían convertido en el taller de arte de mi hermana. Ella necesita el espacio. Se encogió de hombros mi mamá. No seas egoísta, añadió mi papá. No dije nada. Solo dejé mis llaves sobre la mesa y me fui. 3 meses después, mis papás me entregaron una carta. Me estaban demandando. Te platico lo que yo creía que pasaría. Arrastraría mi cuerpo adolorido y mareado por la puerta de mi casa, tiraría mi mochila en el pasillo, soltaría algo sarcástico como qué gusto estar de vuelta en este hogar sobrevalorado y luego me lanzaría de cabeza a mi cama, como personaje de caricatura. Tal vez hasta gemiría un poco, ¿no? Solo por darle dramatismo. Pero no. Nada de eso pasó. Bueno, sí, pero me adelanto. Vamos a retroceder. Acababa de regresar de un viaje escolar. No era uno de esos paseos pagados por la escuela, con todo incluido. Cada peso lo había ahorrado yo. Meses de guardar dinero de cumpleaños, de dar clases particulares, de pasear perros, de vender aretes hechos a mano por internet. No me juzguen, quedaban bonitos. Me esforcé por ese viaje como si fuera una olimpiada, y estaba orgullosa. Se suponía que sería divertido, y lo fue, en su mayoría. Pero el viaje y yo no nos llevamos bien. Me mareo en camiones, aviones, barcos. Si se mueve y lleva gente, me da vueltas la cabeza y lamento haber nacido. Después de 10 horas y media en un camión con aire acondicionado intermitente, mi columna vertebral parecía una torre de Jenga a punto de derrumbarse. Me dolía la cabeza, tenía los pies hinchados, y lo único que me mantenía en pie era la idea de llegar a mi casa, bañarme y tirarme en mi cama, vieja, chirriante, pero mía. También pensaba en sorprender a mi familia con algunos souvenirs. Sí, ya sé. Ahora suena patético. No me excedí. Un separador de libros tallado a mano para mi mamá, porque siempre dice que quiere leer más cuando las cosas se calmen. Nunca se calman. Un llavero cursi para mi papá, con una broma que sabía que lo haría reír. Y para mi hermana, que vive por el arte, le llevé algo especial. Semanas antes me había pedido que, si encontraba materiales o herramientas locales interesantes, le trajera algunos. No fue fácil. Tuve que saltarme parte de una actividad grupal, regatear con un vendedor callejero de malas pulgas y cargar el paquete en mi mochila por días. Pero encontré un juego de lápices de carbón hechos a mano, cada uno envuelto en papel local estampado. Imaginaba su cara al abrirlo. Quizá me abrazaría. Tal vez, solo tal vez, diría gracias sin ese tono pasivo-agresivo de siempre. Aún aferrada a esa esperanza tonta y pequeña de que, quizá, solo quizá, notarían que lo intenté. Eso no duró mucho. Llego a casa, medio inconsciente, arrastrando mi morral como si fuera un cadáver en una película de crimen. La casa está en silencio. Entro. Mis zapatos golpean el suelo. Algo huele diferente, a pintura acrílica. Se escucha música bajita desde el pasillo de arriba. Mi maleta choca contra el primer escalón. Ahí es cuando mi mamá asoma la cabeza desde la cocina. Ah, ya llegaste, dice, como si hubiera salido por leche. Ningún abrazo. Ningún cómo estuvo el viaje. Nada. Solo eso. Asiento y trato de sonreír. Sí, el viaje estuvo bien. Solo estoy agotada. Quiero bañarme y dormir. Hace una pausa. Ah, bueno, sobre eso. Tu recámara. Bueno, ahora es el taller de tu hermana. Parpadeo. Literalmente parpadeo, pensando que quizá mis oídos están tapados y malentendí. ¿Cómo? Necesita el espacio, dice, encogiéndose de hombros como si estuviéramos hablando de marcas de cereal. Subo las escaleras lentamente. Mi corazón late fuerte, pero ya no es por el cansancio. Y entonces lo veo. La puerta de mi recámara, bueno, antes mi recámara, está abierta de par en par, y todo es diferente. Mis pósters, desaparecidos. Mi cama, desaparecida. Mis libreros, desaparecidos. Las paredes ahora son blancas, salpicadas de pintura y cubiertas de bocetos colgados. Hay un nuevo caballete, un anillo de luz, pilas de lienzos y una de esas sillas ergonómicas de las que siempre se quejaba que necesitaba. Oye, cuidado donde pisas. Grita mi hermana sin siquiera mirarme. El piso aún está mojado. Solo me quedé ahí. Ni siquiera pregunté si era broma, porque claramente no lo era. Retrocedí y bajé las escaleras, aturdida. Mi papá estaba en el sofá viendo un documental de naturaleza, como si fuera un martes cualquiera. Hola, chamaca, dijo. No seas egoísta, ¿sí? Ella está tratando de armar su portafolio. Además, ya casi cumples 18, ¿no?
porque a los casi adultos no les hacen falta camas ni respeto básico. ¿Y mis cosas? Pregunté. Era lo único que se me ocurrió decir. Mi voz salió débil. Todo está en cajas en el garaje. Puedes llevártelo cuando quieras. No dije nada. Solo asintió. Metí la mano a mi bolsillo, saqué las llaves de la casa que tenía desde los 13 años y las dejé sobre la mesa de la cocina. No armé un escándalo. No grité. No azoté puertas. Solo me fui. Hubo un segundo, quizá dos, de silencio. Luego escuché a mi mamá detrás de mí. ¿A dónde vas? Ni siquiera tienes 18. No seas dramática, agregó mi papá, sin siquiera voltear. No era drama. Era claridad. Es gracioso. Uno cree que, cuando tu mundo se mueve así, de golpe, sería ruidoso, explosivo. Pero esto se sintió silencioso, como la ausencia de algo que nunca estuvo del todo ahí. No sabía a dónde iba. Tal vez llamaría a Val. Siempre decía que podía quedarme en su sofá si las cosas se ponían raras en casa. Quizá encontraría una banca pública y fingiría que era la protagonista de una película indie. No lo sabía. Solo sabía que no regresaría. La gente siempre dice cosas como, debiste verlo venir o no notaste las señales. Como si el pasado, visto desde lejos, mágicamente reescribiera la historia. Pero la verdad es que, cuando creces en una familia que te ignora justo de la manera correcta, suave, educada, estratégicamente, aprendes a gaslightearte a ti misma antes de que alguien más tenga que hacerlo. No era solo por la recámara. Eso fue solo la gota que derramó el vaso, la chispa que encendió el fósforo. Pero el fuego empezó años atrás. Mi hermana y yo solo nos llevamos 2 años. Ella es mayor por edad, pero menor en todo lo demás. No porque sea inmadura, sino porque siempre la dejaron ser cuidada, frágil, envuelta en elogios y atención suave. Yo, en cambio, a los 5 años ya era la independiente. Al principio, sonaba cumplido. «Qué madura eres», decían. «Qué fácil». Pero eso poco a poco se convirtió en otras cosas, que me olvidaran en la escuela, que yo misma hiciera mis citas al dentista, que aprendiera a cocinar porque mi mamá estaba muy ocupada ayudando a mi hermana con sus proyectos de arte y mi papá siempre estaba en una llamada. Creo que la primera vez que realmente sentí la diferencia fue a los 8 años. Las dos participamos en un concurso de arte en la escuela. Yo hice un collage raro y desordenado, con recortes de revistas y tiras cómicas viejas. Caótico, pero algo padre. No gané nada, pero mi maestra dijo que era imaginativo. Estaba emocionada por enseñarlo. Mi hermana pintó un árbol. Solo un árbol, con hojas de acuarela y un pajarito. Estaba bonito. Ganó segundo lugar. Mis papás llegaron con globos, la sacaron a cenar, se lo contaron a todos en la iglesia. Cuando les enseñé mi collage, mi mamá frunció el ceño. Hay mucho pasando ahí, pero bueno, lo intentaste. Lo colgué en la pared de mi recámara de todos modos. Ese fue el primero de muchos. Cuando mi hermana quería tomar clases de arte, se las pagaban. Caras. Cuando yo pedí unirme a un taller de escritura, me dijeron, queda lejos, mi vida. Difícil llevarte con nuestros horarios. Cuando ella rompió la tostadora, fue un accidente. Cuando yo rompí un plato, fue descuidada. Cuando a ella se le olvidaba la lunch, mi papá dejaba todo para llevársela a la escuela. Cuando a mí se me olvidaba, ya eres grande, empaca tu comida. Y los cumpleaños, ni les cuento. Los de ella eran dignos de Pinterest, pasteles personalizados, temas, amigos de todos lados. Los míos solían incluir un pastel de última hora del supermercado y mi tía mandando un mensaje. Ups. Pensé que era la próxima semana. Así que me aferré a los buenos momentos, a las migajas. Un qué inteligente distraído de mi papá antes de volver a sus correos. Un libro que mi mamá me compró una vez porque pensó que me gustaría algo tranquilo. No eran monstruos, solo distraídos, selectivamente cariñosos. Gente que dice te quiero con palabras, pero no con hechos. Con el tiempo, dejé de pedir cosas. Dejé de mostrarles mis logros. No importaba. Siempre le pertenecían a otro, a ella. A los 16, ya era el personaje de fondo de la familia. Pagaba mi propio plan de teléfono. Conseguía trabajos y tomaba turnos después de la escuela. Organizaba mis horarios, mis finanzas, mi todo. Limpiaba en silencio, comía en silencio, vivía en silencio, y me elogiaban por eso. Nunca nos da problemas, decían. Es tan fácil de llevar. Lo que querían decir era, no nos necesita, así que no tenemos que esforzarnos. Mi hermana, en cambio,
Podía llorar por un bolígrafo roto y en 2 días tenía un juego nuevo de repuesto. Una vez me dio fiebre y me desmayé en el baño. Desperté 1 hora después en una casa vacía. Mi mamá había salido al supermercado. Mi papá estaba en el trabajo. Mi hermana, en su club de arte. Nadie notó que faltaba. No les dije nada. Ya había aprendido que no valía la pena hacer ruido si nadie escucha. Por eso el asunto de la recámara dolió tanto. No era solo el espacio. Ni siquiera la cama. Era la confirmación final de lo que ya sabía en el fondo. Era prescindible. Ni siquiera me mandaron un mensaje mientras estuve fuera. Ni uno. Después, mi mamá dijo que no querían molestarme. Mi papá bromeó con que pensaron que necesitaba un descanso de ellos. Es gracioso como siempre envuelven el descuido en moños bonitos. Te estábamos dando espacio, decían. Claro. Tanto espacio que me borraron por completo. Intenté mantenerme firme cuando me fui. De verdad lo intenté. Pero cuando por fin dejé de caminar, cerca de la casa de Val, me senté en la banqueta y me quebré. No fue un llanto dramático de película. Fue más silencioso que eso, un goteo lento de un dolor que no sabía que había estado guardando. No sabía a dónde ir después. No tenía un plan. Se acercaban los exámenes. No tenía un lugar estable para dormir. Mi hermana tenía un taller de arte. Yo, una mochila y un llavero de souvenir que nunca abriría. Solo una persona me vino a la mente, mi abuela. No la había visto en un tiempo. No porque no quisiera, sino porque la vida se volvió ruidosa, y visitarla siempre se sintió como salir de ese ruido por un rato. Vivía en un asilo pequeño al otro lado de la ciudad. Nada lujoso. Mis papás lo llamaban suficiente. Me propuse pasar a verla pronto. No porque esperara algo, sino porque a veces, cuando todo parece desmoronarse, solo quieres ver a alguien que recuerde quién eras antes de cansarte. Cuando duermes en el sofá de otra persona, todo se siente temporal. Hasta tú. La familia de Val fue lo suficientemente amable para dejarme quedarme unos días, pero lo sentía. Las sonrisas tensas de su mamá, los silencios incómodos cuando entraba a la cocina, los comentarios sutiles como, ¿estás segura de que tus papás están de acuerdo con esto? Como si les importara. No esperaba una suite de 5 estrellas. Solo quería existir sin estorbar, terminar la preparatoria sin ahogarme. Los finales se acercaban. Me quedaba poca ropa limpia. Cada vez que alguien me ofrecía ayuda, un poco de champú, sobras de la cena, me sentía más pequeña, como un fantasma en la vida de otro. Técnicamente, aún era estudiante de preparatoria, pero no me sentía como tal. Me sentía en un limbo, muy grande para pedir ayuda, muy joven para desaparecer sin que fuera un problema. Y luego estaba el silencio. Ni un solo mensaje de mis papás. Ni una llamada. Ni siquiera un oye, ¿estás viva? Dolía, pero no tanto como habría esperado. Lo que más me sorprendió fue lo callado que era el dolor. Como si por fin estuviera escuchando algo que había ignorado durante años. Empecé a evitar a la gente que hacía preguntas. Le dije a la escuela que me quedaba con familia extendida, lo cual no era mentira. La mamá de Val ahora extendía su paciencia a diario. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo. Faltaban 10 días para mi cumpleaños. 10 días para ser legalmente adulta. 10 días para descubrir qué significaba ser adulta cuando no tenías un hogar. Así que fui a ver a la única persona que siempre me vio, de verdad, incluso cuando nadie más se molestaba en mirar, mi abuela. Vivía en un asilo económico que olía a papas hervidas y periódicos viejos, pero a ella le gustaba, o al menos fingía que sí. Su cuarto era pequeño, con cortinas de encaje y una cobija de crochet que juraba era más vieja que yo. No planeaba contarle mucho. Pensé que solo nos sentaríamos, tomaríamos un té aguado y hablaríamos de nada en particular. Pero en cuanto entré, me miró y dijo: algo pasó. Siempre lo sabía. Intenté bromear, dije que estaba haciendo un viaje espiritual. No coló. Para el segundo té, me quebré. Le conté todo. No la versión pulida que le di a Val, sino la real. El taller de arte, el sofá, mi vida en cajas, el silencio de mis papás, los souvenirs que nunca abrirían, el hecho de que ni siquiera preguntaron si llegué bien. Esperaba lástima. No esperaba lo que vino después. Mi abuela se quedó perfectamente quieta un segundo, luego dijo: bien. Parpadeé. ¿Bien? Bien que te hayas ido. Bien. Ya no te pueden volver a poner en tu lugar. No supe qué responder, así que lo hizo por mí. Abrió el cajón de su buró, sacó un sobre grueso, sellado, con una liga y un poco arrugado. No es dinero, dijo antes de que pudiera preguntar. Todavía no. Pero es como llegarás a donde necesitas ir. Lo miré. ¿Qué es?
Información bancaria, algunos documentos legales, una carta para mi abogado. Lo he estado preparando desde hace tiempo. Vacilé. Abuela, no quiero que sacrifiques nada por mí. Me cortó con un gesto de la mano. No estoy sacrificando. Estoy dando. Gran diferencia. No alcé el sobre, pero el peso en su mano ya decía suficiente. No era solo ayuda. Era un futuro que había tallado en silencio, pieza por pieza, mientras todos los demás olvidaban que existía. Esa noche, por fin abrí el sobre. No había efectivo, solo documentos doblados con cuidado, cuentas de ahorro, una nota de su abogado y, arriba, con su letra, una línea corta. No puedo darte un hogar, pero sí una salida. Los días siguientes pasaron rápido, más rápido de lo que podía procesar. El abogado de mi abuela confirmó que todo era legal. No podía regalarme el monto completo hasta que cumpliera 18, pero podía ayudarme con lo que llamaba fondos de preparación. Encontré un departamento pequeño, mío, firmé un contrato a corto plazo, pagué por adelantado, dormí en el suelo las primeras 2 noches porque aún no tenía colchón, pero se sentía mejor que cualquier cama que hubiera conocido. Seguí visitando a mi abuela todos los días después de la escuela. Llenábamos documentos juntos, comíamos comida para llevar, veíamos programas de concursos malos y nos burlábamos de las respuestas de los participantes. Me contaba historias que nunca había escuchado, de su primer amor, de cuando cantaba en el coro de la iglesia, de la vez que le dio una cachetada a un hombre que insultó su cocina. Era pacífico. Demasiado pacífico, mirando atrás. Había señales, una sombra en el horizonte, una tensión en el pecho cada vez que revisaba mi teléfono. Una ansiedad que no podía nombrar. En ese momento, pensé que solo me estaba adaptando, acomodando, descubriendo quién era sin una casa llena de gente que actuaba como si no existiera. No me di cuenta de que las nubes de tormenta ya se estaban juntando, que las cosas estaban a punto de cambiar de nuevo, y no como yo esperaba. Porque cuando la gente te ignora el tiempo suficiente, piensan que dejas de crecer hasta que te vuelves incómoda. Y, al parecer, estaba a punto de volverse muy incómoda. No llamaron. No mandaron mensaje. Tocaron. Era un martes por la tarde. Acababa de llegar del trabajo y me estaba quitando los zapatos cuando lo escuché, 3 golpes secos en la puerta. No del tipo amigable. No del te traje muffins. Del tipo que ya suena como una acusación. Cuando abrí, los 2 estaban ahí. Mi mamá vestía como si tuviera un lugar más importante a donde ir, maquillaje perfecto, esa sonrisa falsa que usaba cuando quería parecer razonable. Mi papá estaba rígido, con los brazos cruzados, como si yo fuera un problema en una junta de padres de familia. Necesitamos hablar, dijo ella. Ningún hola. Ningún ¿cómo has estado? Solo eso. No los invité a pasar. Me quedé en el marco de la puerta, esperando. Sabemos lo que has hecho, dijo mi papá. Fue casi impresionante lo rápido que llegaron al punto. Sin preámbulos, sin intento de calidez. Directo a las acusaciones. Ella no está bien, agregó mi mamá, con la voz temblorosa. Pero no de tristeza, de cálculo. Últimamente ha estado confundida. No está en condiciones de tomar este tipo de decisiones. La miré. ¿Hablan de la abuela? Te aprovechaste de ella, dijo mi papá. La manipulaste para que te diera acceso a sus finanzas. Me reí. No quise. Salió como una risa corta, aturdida, que se sintió como un acceso de tos. No lo hice, dije. Ella me lo dio. Lo planeo desde hace meses. ¿Y esperas que creamos eso? Espetó mi mamá. No, dije. No me importa lo que crean. Empecé a cerrar la puerta. Fue entonces cuando él lo sacó, una hoja de papel doblada, con membrete legal color crema. Nos veremos en la corte. Habían presentado un reporte. Abuso financiero a un adulto mayor. Ese fue el término que usaron. Decían que mi abuela no estaba mentalmente sana, que había sido coaccionada, que yo la había aislado de su verdadera familia y la había engañado para que firmara el control de sus cuentas. Y así, de golpe, la vida que estaba construyendo empezó a temblar. No a caer. No a romperse. Solo a temblar, como una casa cuando pasa un tren demasiado cerca. El abogado que usó mi abuela me contactó de inmediato. Estaba furioso. Dijo que era un montaje, transparente hasta lo ridículo. Pero aún así, había que presentar documentos, dar declaraciones, someterse a evaluaciones médicas. Ahora era real. Ya no era solo drama familiar. Era fechas de audiencia, números de caso y firmas. Mi abuela, por su parte, estaba furiosa.
Ese mismo día marchó al consultorio de su médico y exigió una evaluación psicológica completa. Aprobó cada prueba con sarcasmo seco y una memoria más aguda que la mía. Le dio una copia de los papeles de la corte al director del asilo y, muy calmada, le pidió que testificara a su favor. Él aceptó sin dudar. Esa noche, hasta me mandó un mensaje: que vengan. Me han subestimado más tiempo del que tú llevas viva. Tenía miedo, porque sabía lo buenos que eran para voltear las cosas, lo fácil que les resultaba ponerse en el papel de padres preocupados. Lo habían hecho antes, en la escuela, en la iglesia, incluso con familiares. Tenían un tono, una mirada, un guión, y la gente solía creerles. Yo era solo la niña que se fue, la problemática, la difícil, la que no contestaba llamadas ni aparecía en las cenas familiares. Me pintarían de ingrata, manipuladora, ambiciosa. Pero yo no quería dinero. Solo quería una cama, un lugar, una vida que no se sintiera como un castigo por existir. El proceso judicial no duró mucho. Su caso era endeble, apresurado y lleno de contradicciones. La evaluación de mi abuela lo echó abajo por completo. Su médico testificó que estaba mentalmente competente y excepcionalmente lúcida. El personal del asilo la respaldó. Su abogado los abandonó una semana antes de la audiencia programada, dijo que eran poco cooperativos. Intentaron retroceder, hacer que sonara como un malentendido, que tal vez habían exagerado por preocupación, que solo querían lo mejor para mamá. Pero ya era tarde. La noticia se regó. La familia extendida empezó a hacer preguntas. Una tía se acercó, furiosa. Al parecer, mis papás le habían dicho a todos que mi abuela apenas recordaba su nombre, que se estaba consumiendo. Nadie se había molestado en verificar. Ahora lo hacían, y no pintaba bien para ellos. Mi abuela actualizó sus documentos legales de nuevo. Esta vez, me agregó como su apoderada médica oficial. Si su salud decayera algún día, yo sería quien tomara las decisiones, no su hija, no su yerno. Pregunté si estaba segura. Asintió sin pestañear. No les toca decidir cómo me voy de este mundo, dijo. Ya decidieron cuánto importé en él. Pasó un mes. Me enfoqué en la escuela, en el trabajo, en dormir, en recordar cómo respirar. Me aceptaron en un programa universitario en otro estado, con beca completa. Era un sueño que nunca pensé que podría perseguir. Cuando se lo dije a mi abuela, esperé que dudara, que me pidiera que no me fuera, que dijera que me necesitaba cerca. No lo hizo. Solo sonrió y dijo: hora de mudarse. Prometo visitarte cada fin de semana. Puso los ojos en blanco. Más te vale. Encontramos un nuevo asilo para ella, más cerca del campus, más seguro, más cálido. Tenía jardín, un perro de terapia, música en vivo los miércoles. Pagué la diferencia de costo con gusto. Se sentía como construir algo real, algo mío. Pasaron los años. Me gradué, conseguí un trabajo que en realidad me gustaba, renté un departamento mejor, pagué impuestos, hice llamadas de adulta, y cada domingo visitaba a mi abuela. Su dinero eventualmente se acabó, pero el mío no. Asumí los costos sin pensarlo. No era una carga, era un honor. Vivió más de lo que todos esperaban. Se rió más fuerte de lo que nadie a su edad tenía derecho. Contó chistes inapropiados a las enfermeras. Me dio pláticas de ánimo antes de entrevistas. Vivió. Y cuando finalmente se fue, fue en paz, tranquila, mientras dormía. Le tomé la mano hasta el final. Dejó una nota, solo una línea: me diste una segunda vida. Espero haberte dado la tuya. No invité a mis papás al funeral. Ni a mi hermana. Escuché que siguen juntos, que la carrera artística de mi hermana nunca despegó, que ahora maneja una tienda de manualidades en el centro. Ya no hablan con la mayoría de la familia extendida. A veces me pregunto si alguna vez piensan en mí, en mi abuela, en lo que intentaron quitarme. Pero luego me recuerdo que no importa. Ellos tuvieron su oportunidad de conocernos, de conocerla. Eligieron el control sobre la conexión, la imagen sobre la verdad. Nosotras nos elegimos a nosotras. Esa es mi historia. Mirando atrás, no sé qué me sorprende más, lo lejos que llegaron o lo que me tomó darme cuenta de que nunca iban a tratarme diferente. Pero al final, encontré algo mejor que su aprobación. Encontré paz. Y encontré a alguien que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Ahora quiero saber, ¿ustedes qué opinan? ¿Alguna vez me iban a tratar distinto? ¿Hice bien en irme? Déjenme sus comentarios. Y si quieren más historias así, personales, emotivas y un poco desordenadas, suscríbanse.